Rodríguez Larreta y la mortalidad infantil. Macri administra el distrito de ingreso per cápita más grande del país. ¿Cómo justifica que haya crecido la mortalidad infantil? Volvés a decir cosas inexactas. La mortalidad infantil en la ciudad, en mi periodo, es la misma que teníamos en el periodo anterior. Un aspecto muy importante que Scioli le pregunta, ¿incrementó la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires? Y él dice, no, quedó igual. Incluso esa respuesta, digamos, Sí, porque la mortalidad claro. infantil a nivel nacional en toda bajó. Y, Sí. y la ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico, 8 donde tenía años más son. recursos. Entonces, que no pudo avanzar en bajar la mortalidad infantil. En 8 años, Claro. Ahora, somos unos cuantos. cuando- Pero cuando bajó a nivel nacional. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno electo de la Ciudad de Buenos Aires. Una de las cuestiones que tampoco respondió Macri durante el debate de las preguntas de Scioli fue el tema de la mortalidad infantil en la ciudad. Pero ¿cómo no lo respondió? Perdóname, ¿no? ¿Cómo no respondió? Dijo que no era cierto. Lo respondió. Bueno, escúchame, no lo había respondido a mi modo de ver satisfactoriamente. No, perdón. Dijiste que no lo había respondido. Te la tomo que no estés de acuerdo. Te reformulo la pregunta y nos ponemos de acuerdo. A ver, dale. Scioli le preguntó por qué había empeorado el índice de mortalidad infantil en la ciudad. Sí. Macri le respondió que eso no era cierto. Vamos Sí. hasta ahí. Bueno, las cifras oficiales hasta el año 2013 indican que empeoró el índice. Los datos preliminares de 2014 indican que... Estamos terminando el 2015. ¿Me dejás terminar la pregunta? Claro. Los datos preliminares de 2014 indican que el índice es igual al del año 2007, cuando asumió Mauricio Macri en la ciudad. O sea que mientras en el resto del país el promedio nacional bajó mucho la mortalidad infantil, en la ciudad, en el mejor de los casos, tomando datos preliminares del Ministerio de Salud de la ciudad del año 2014, se mantuvo igual en los 8 años de la gestión de Mauricio Macri. ¿Y dónde está el problema? O sea, Scioli dijo que empeoró la mortalidad infantil. Eso es mentira. Y me acabas de decir vos que los datos muestran que no empeoró. Datos preliminares se mantuvo igual, Preliminares. por eso, datos preliminares. Datos oficiales, terminados, empeoró. Bueno, si son de 2014, ya están los datos preliminares de 2015. Preliminares. Bueno, en todo caso, para no quedarnos en una discusión semántica, ¿por qué se mantuvo igual durante 8 años Está bien, pero- si en el promedio nacional bajó tan claramente? Si Pero, la perdón, ciudad es la ciudad con entonces- mayor promedio por persona de todo el país. ¿Estás de acuerdo que Scioli mintió entonces? De que no, Me parece que la discusión es otra y que la pregunta importante es otra. Está bien, pero yo estoy contando la pregunta que vos hiciste. Yo entiendo que la pregunta es Vos otra. te quedás con mi error en la formulación de la pregunta y no respondés a lo que te estoy preguntando. No, yo estoy respondiendo lo que vos me preguntaste. Me preguntaste por qué aumentó y te estoy diciendo que no aumentó. Vos preguntaste eso. No tu error. Por eso, No, bueno, primero mi error, y ahora te la pregunto de nuevo bien. Se Por mantuvo eso. igual Estamos- durante para mí 8 lo años. importante- ¿Por por qué? eso, para mí lo importante es qué se está haciendo para bajar la mortalidad infantil. Que la mortalidad Claro. infantil a nivel nacional en toda bajó. Y, Sí. y la ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico, 8 donde tenía años más son. recursos. Entonces, que no pudo avanzar en bajar la mortalidad infantil. En 8 años. Qué notable. Faltó que dijera, como en esas series norteamericanas, no metas a los chicos en esto, ¿no? Demian Panigo. Bueno, primero un poco dantesco al final de la discusión, Sí, ¿no? tremendo. Si en verdad cuál era el punto central, si en verdad subió una décima, bajó una décima. Nosotros en la UMED, en la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo, terminamos un libro recientemente en conjunto con la UNDAV y la CENAF sobre justamente en los últimos 10 años el efecto del crecimiento del bienestar argentina sobre la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. ¿No? Está por publicarse prontamente. Y entre otras cosas vimos los datos de mortalidad infantil. La verdad que son dos mundos muy distintos, la nación y la Ciudad de Buenos Aires, siendo la Ciudad de Buenos Aires, paradójicamente, el distrito más rico del sí, país. sí, lejos. Entonces, digamos, nosotros, en 2002, 7 de cada 10 niños eran pobres según UNICEF y hoy tienen el mayor nivel de bienestar de la historia en Argentina, como conjunto. Ese como mi primer punto de contraste. Después, la tasa de analfabetización se redujo a 30%, la asistencia a establecimientos educativos de 3 a 5 años pasó del 52% al 68%, la mortalidad infantil en el país bajó un 52%, las muertes por enfermedades parasitarias 23%, por enfermedades asociadas a la desnutrición 75% y por enfermedades respiratorias 52%, todo eso a nivel nacional. Realmente los números son brutales. Incluso en salud son mucho más intensos que otros logros mantenidos en materias de ingresos o incluso de educación. Los logros en salud por distintas políticas, la macroeconómica, el plan Nacer, la asignación universal por hijo, por embarazo, el conjunto de medidas adoptadas en la nación
cambió radicalmente el panorama de cómo es el bienestar de los niños. Ahora, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el único distrito que en el periodo en el cual hay datos oficiales que son parte de discusión, el único distrito del país que subió la mortalidad infantil, que hasta el año 2007, 2003-2007 había mejorado un 20%, de que agarra Macri y el gobierno, empeora un 15% lo que son los números de mortalidad infantil hasta 2013, que es el último dato oficial. En verdad, no solamente eso, porque digamos, eso es como el dato más fuerte y más impactante, pero también vemos que, por ejemplo, de la avenida Rivadavia para el norte, versus de Avenida Real para el sur, uno tiene una esperanza de vida diferente de 7 años. O sea, se tocó más suerte de nacer en el sur, en un sector popular. Esa es la diferencia, esa es la brecha. Claro, y tenerlo a Macri de jefe de gobierno, uno sabe que se va a morir más rápido que si vive del otro lado de la Avenida Rivadavia. Y esas cosas son justamente las que llaman la atención, porque en un distrito sumamente rico, uno espera que haya más recursos para hacer políticas redistributivas que favorezcan a los sectores más vulnerables. Y Demian, ¿cuáles son las causas por las cuales eso ocurre? ¿Dónde está puntualmente o en qué políticas está o en qué falta de políticas es que, cuáles políticas que no se llevan adelante o cuáles que sí son las causas de estos índices? Las más importantes son, primero, una política de vivienda inexistente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunas políticas de alquileres que han tenido, no sé, casi inexistente la cantidad de beneficiarios. En una de las políticas eran 8 los beneficiarios específicos en materia de alquileres beneficiados por alguna política macrista. Así que la política de vivienda, la inexistencia de política de vivienda es el primer factor, mientras que el Gobierno Nacional hace Procrear, el Plan Federal de Vivienda 1 y 2, todas esas cosas que hicieron de 2003 en adelante, con el impacto más fuerte del Procrear en los últimos años. En el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires poco y nada se ha hecho en términos de vivienda. Eso es un lado. Y el otro lado, las políticas sociales. Ha habido un desfinanciamiento de las políticas sociales, quizá pensando el macrismo que de los pobres se tiene que ocupar el Gobierno Nacional, y entonces con la asignación universal por hijo, por embarazo, el progresar, que se beneficien también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y nosotros usamos la plata para publicidad, para otras cosas que son las que utilizan el núcleo duro del financiamiento del presupuesto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tremendo. ¿Cintia? Sí, también dos cuestiones. ¿Se podría decir que entonces que en la política en la Ciudad de Buenos Aires ya, digamos, de toda la gestión de Mauricio Macri fue neoliberal, por un lado, y después me quedé con los nombres de las siglas de los lugares donde se producen estas informaciones, UMED, Citra, para que nos aclares un poquito qué son? No, a ver, Macri y su equipo, digamos, ponentes tanto en la ciudad como las propuestas que hacen para la nación, es como decían recién en los tapes, ¿no? Es el retorno de la política neoliberal más salvaje, porque incluso en algunos casos, aun cuando son silenciados, se aprecia que cuando dicen lo que piensan ante los banqueros y no quizá ante los medios masivos de comunicación, lo que plantean es incluso más intenso y fuerte en términos de regulación de mercados, flexibilización, apertura, de lo que se decía a principios de los 90. Realmente es muy llamativo. Esas políticas están aplicadas en la ciudad. En la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. La cuestión más central es, ¿le dedicamos plata a la ciencia? No. ¿Le dedicamos plata a las políticas sociales? No. ¿Le dedicamos plata a la vivienda? No. ¿A qué le dedicamos? Y dedicamos a las obras de infraestructura, porque bueno, ahí se pueden hacer contratos. Y no se notan o no se evidencian tanto, tal vez por la irradiación de las políticas públicas a nivel nacional. No, se evidencia muchísimo. Vuelvo a repetir, en la jurisdicción más rica de la Argentina tenemos el único distrito donde subiera mortalidad infantil. La verdad es que esto es inmanejable. ¿Qué va a pasar? Y después, respecto a las siglas, sí, el Citra es el primer laboratorio del doble dependencia del CONICET y el movimiento de los trabajadores. El primero en América Latina, en su conjunto, de esas características. Y la verdad es que tiene que ver con la posibilidad de mezclar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con la primera universidad que fue inaugurada por Lula y por Cristina Fernández de Kirchner, donde más de 30 sindicatos están poniendo su esfuerzo para que una nueva forma de educación también sea posible en Argentina.